esta hora, Señor, en tu santo nombre, Jesús. Dios, aleluya. Oh Espíritu Santo, glorifícate, Señor, por tu gracia. Por tu gracia es que yo vivo, Señor. Por tu amor, Señor. Oh, aleluya, es que estamos presentes. Yo te necesito, Señor. Este pueblo necesita de ti, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, aleluya. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor? Pero también abre tu boca. Aleluya, y alaba a Dios. Vamos, dígale que Él es grande. Dígale, Señor, aleluya, la gloria, la gloria, la gloria, la gloria sea Dios. Vamos, hermano, por unos minutos, hermano, aleluya, ábrale. Aleluya. Dile que eres Rey de Reyes. Dile que eres Dios, tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, aleluya. No hay otro como tu Jehová Dios. Grande es su nombre, aleluya. Porque vive por los siglos de los siglos. Aleluya. Te adoramos, te adoramos. Dile, Señor, te adoro. Dile, dile, dile. Abre tus labios, aleluya. Vamos, cuando el pueblo de Dios le adora, hermanos, suceden cosas. Vamos, abre tu boca, aleluya. Y dile, santo, 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 santo. Tú eres santo. Tú eres digno, 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 digno de recibir toda gloria, Jesús, aleluya. Oh, santo Dios, aleluya, Señor. Oh, bendito tu nombre, porque vives por los siglos de los siglos. Grande Jehová, y digno de ser alabado, digno de ser alabado. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Oh, bendito, aleluya, ya su nombre. No se oye, ya su nombre. Solo los hombres, ya su nombre. Las mujeres, ya su nombre. Una vez más, ya su nombre. Ya su nombre. Todos, ya su nombre. Ya su nombre. Aleluya. Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Aleluya. Hay que adorar a Dios, hermano. La palabra dice que todo lo que respire, alabe a Jehová. Gloria al Señor, todo lo que respire, alabe su nombre. Porque Él vive, porque Él reina. Venimos aquí no a mirar quién vino, sino venimos a adorar al Señor Jesucristo. Ese tiene que ser nuestro propósito. Quiero invitarles que abramos la palabra del Señor en el libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 29. Libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 29. Amén, gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Alabanzas al Rey de la gloria. Comparta la palabra si hay algún amigo que esté a su lado sin Biblia. Si es un hermano, dígale, no le apena. Gloria al Señor. Si ya tiene cédula, hermano, y ciudadanía en los cielos, porque la palabra identifica al cristiano. Dice esta palabra así: la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Amén.
Puede sentarse. Gloria al Señor. Y usted me regala su atención. No se deje distraer por nadie. No existe para nadie en este momento. Míreme a mí, por favor. Gloria al Señor. Que yo sé que usted me mire, yo me asusto, pero míreme a mí. Quiero hablarles, gloria al Señor, bajo el tema los ayes de Dios. Amén. Los ayes o los ayes de Dios. Dice el proverbista, ¿para quién será los ayes? Es una palabra, la palabra ay, la encontramos constantemente en la Biblia. En el Antiguo, en el Nuevo Testamento, en los libros proféticos, en los libros, gloria al Señor, donde Dios declara juicio. Esta palabra, el ay, que se pronuncia muchas veces cuando hay un dolor. Usted se machuca un dedo y como dice, usted dice como buen cristiano, ay, gloria a Dios, ¿verdad? ¿Sí o no? No dice otra cosa, dice ay, gloria a Dios. Pero el ay es una expresión de dolor. El ay es una expresión que connota, gloria al Señor, en una persona sufrimiento. El diccionario define esta palabra, gloria al Señor, de la siguiente manera: se usa para expresar muchos y muy diversos movimientos del ánimo, y más ordinariamente cuando hay aflicción o dolor. Aunque hay palabras que nosotros quisiéramos solamente escuchar en nuestros oídos, yo quiero hablarles en esta noche, hermano, y quizás en un mensaje no tan particular, diría así, porque leeremos rápidamente algunos textos, solamente unos poquitos textos, de donde la Biblia dice: ¿para quién será el ay? Hay una pregunta. Ese ay que Dios coloca como una sentencia, ese ay que Dios coloca como una amenaza para el hombre que se porta mal, como un ay que la gente no le gusta escuchar, porque ese ay declara juicio, ese ay declara que tarde o temprano vendrá, gloria al Señor, el castigo de Dios. Así como predicamos que Dios es amor, también predicamos que Dios es fuego consumido. Así como predicamos que en Dios hay bendición cuando el hombre vive bajo la obediencia a Dios, cuando somete su voluntad, su pensamiento, su corazón y toda su acción delante del Señor, también hay consecuencias de la desobediencia. Muchas personas siempre tratan de manipular la palabra. Amados hermanos y amigos, la palabra no se puede manipular. La Biblia no se puede manipular. Desde el principio, Satanás manipuló la palabra. Gloria al Señor, engañando a Eva. Y Eva también manipuló la palabra. Tergiversó porque la pronunció conforme a lo que era para ella, conforme a su conveniencia. Mas no, gloria al Señor, como Dios lo había decretado. La Biblia es clara cuando dice que no se puede omitir ni una tilde, ni una coma, ni una jota. Que todo lo que está escrito, gloria al Señor, cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Y aunque el hombre no quiere entender eso, porque hay gente que no cree, gloria al Señor, que lo que la Biblia dice se cumplirá al pie de la letra. Yo no puedo darle una interpretación buscándole, gloria al Señor, cómo poder acomodar la Biblia a mi manera. Amén. Quisiéramos, gloria al Señor, pero la palabra en sí, el mensaje es una alerta, es una trompeta. La palabra es una trompeta para decir: Dios, cuidado, porque hay una sentencia que se emite para el que hace lo malo. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Claro, Dios aborrece el pecado, hermano. No el pecado pequeño ni grande. El pecado delante de Dios es igual. Amén. El pecado delante de Dios es igual. No hay pecado grande ni hay pecado pequeño. Ninguno, gloria al Señor, se puede decir: ah, no, es que el que mata es más malo que el que no mata.
Si usted mira la lista del pecado, el pecado está en un nivel general delante del Señor. No hay una medida, no hay mentiras buenas y no hay mentiras, o más bien mentiras blancas. Amén. Que muchos dicen mentirita blanca, ¿verdad? Es una mentirita. Gloria al Señor. Dice que Dios odia las mentiras. Gloria al Señor. Pero hay pecados que son pecados de muerte. Y hay pecados, gloria al Señor, que aunque usted esté buscando a Dios, necesita el perdón de Dios. Necesita la misericordia de Dios. Proverbios 8:13 dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice Dios. Dice que el temor a Jehová es aborrecer lo malo. El pecado es malo. Amén. Y muchos conociendo, la Biblia dice que aunque conociendo a Dios, hay de los que pecan, gloria al Señor, deliberadamente, conociendo que es pecado. Y la palabra envía una sentencia, gloria al Señor. Y Dios dice, vamos a mirar, en el libro de Isaías, capítulo 5, versículo 20, Dios empieza diciendo un ay. Dice, ay para los que a lo malo le dicen bueno, y a lo bueno le dicen malo. Isaías 5:20 dice, ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por lo dulce y lo dulce por amargo. Usted sabe que hay gente que a todo le lleva la contraria. Dios dice esto es malo y el otro dice no, eso es bueno. Dios dijo a Eva y a Adán, no comerás del fruto porque moriréis. Y Adán y Eva dijeron, no moriremos. Le creyeron la mentira al diablo, vamos a ser como Dios. Hay gente, gloria al Señor, que lo que es bueno lo llama malo. Por ejemplo, los enemigos del Evangelio dicen que el Evangelio es malo. Los enemigos de la iglesia cristiana dicen que la iglesia es mala. Gloria al Señor. Pero el mundo en su pecado, los gobiernos en su pecado no ven lo que las iglesias hacen en beneficio para este país. Gloria al Señor, porque si no fuera por las iglesias, hermano, había gente más mala todavía. Porque yo estoy seguro que muchos de los que Dios ha redimido y los ha sacado del mundo para hacer un problema social, los ha traído, gloria al Señor, para ahora hacer no un problema social, sino para traer luz en medio de las tinieblas. Pero el hombre, aleluya, que lleva la contraria y que le pueda decir a alguien, el necio le dice, mira, eso es malo, el necio dice, no, a mí me parece que eso es bueno. Lleva la contraria, gloria al Señor. Pero la Biblia dice, hay un ay. Vuelvo y digo, una sentencia de juicio que tarde o temprano para esa clase de personas Dios dice, yo emitiré, gloria al Señor, un castigo para los que llevan la contraria. Y hay muchos que les gusta llevar la contraria, gloria al Señor, que les gusta ir en contravía de la palabra, en contravía de Dios, en contravía de las normas. Gloria al Señor, porque cuando el hombre le gusta, hermano, acomodarse y acomodarse al gusto suyo, al gusto, aleluya, de su naturaleza, y entonces la Biblia dice, ay, y entonces dice, ay, yo no creo que Dios sea tan malo. Yo no creo, gloria al Señor, porque todavía hay muchos que conocen la palabra del Señor y creen que tienen la entrada al reino de los cielos, hermano. Lo más tremendo es que el Señor mismo dice y declara, apartados de mí, no los conozco. No sé de dónde son ustedes. Ah, yo iba a la iglesia Nuevo Girón. Gloria a Dios. Y Dios dice, no lo conozco. Gloria al Señor. Lo que sí espero es que Dios conozca esta iglesia. Amén. Gloria al Señor, porque creemos que su presencia está aquí. ¿Cuántos dicen amén? Dice, hay un ay, Isaías 5:21. Hay de los sabios en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos. Está hablando del soberbio y del orgulloso. Hay gente, hermano, que cree que lo que hace está bien.
Hay gente que a veces la esposa le va a decir al esposo un consejo, ¿verdad? Y hay hombres que dicen, no, a mí no me diga nada, yo todo lo sé. ¿Si es así o no es así? Y si usted le da un consejo, gloria al Señor, hay quien estima ser sabio, gloria al Señor, en sí mismo. Que no creen que necesitan una ayuda, que puedan, gloria al Señor, porque no les gusta esto, no les gusta el consejo, pero Dios les sentencia aún. Ay, tercer ay, Isaías capítulo 30, versículo 1. Por eso dije, vamos a leer un poquito de texto, por favor, me acompaña con la palabra para que usted entienda que lo que yo estoy leyendo también está en la Biblia suya. Gloria al Señor, y no es un misterio. De pronto diga, eso se lo inventó el pastor para fregar la vida. Gloria al Señor, eso se lo inventó, aleluya, porque hay gente que cree, hermano, que las normas que se dictan en la iglesia son producto de la humanidad. No, no es así. No es así. Gloria al Señor, y por eso Dios llama, prepara, capacita, gloria al Señor, para forjar una iglesia, dice la palabra, sin mancha, una iglesia santa, una iglesia pura delante de Dios. Hay, gloria al Señor, para los que son orgullosos. Dice Isaías 29:15. Ay, escuchen bien eso. Hay un ay para los que intentan esconderse de Dios. Isaías 29:15 dice: ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están ¿en dónde? En tinieblas. Y dicen: ¿quién nos ve y quién nos conoce? Cuando uno ve esto, hermano, uno dice: Dios conoce bien al ser humano. Hay gente que practica el pecado en la oscuridad. A mí nadie me ve, nadie me conoce, porque hay gente que busca los sitios desconocidos. Gloria al Señor. Dice: por aquí no viene el pastor, por aquí no hay ningún hermano, por aquí no está mi familia, por aquí no está nadie que me ve, que me observa. Gloria al Señor. Y se esconden a hacer lo malo, pero se les olvida que Dios sí lo ve. Y dice que lo ve todo, lo observa todo, lo conoce todo. Se puede esconder debajo de una piedra, porque hay gente que se esconde de Dios y trata de esconderse a hacer lo malo, pero Dios lo sabe. Gloria al Señor, dónde se encuentra esa persona. Y dice: ay, porque hay personas que tienen doble personalidad. Hay personas que son dobles, hermano. Hay cristianos que son dobles. Esos no viven en Nuevo Girón, viven por allá en Bucaramanga. Gloria al Señor. Pero donde esté el hombre, en cualquier parte, gloria al Señor, aquí puede parecer un ángel. Delante de Dios podemos parecer ángeles, pero más que nos conoce el corazón es Dios. Aleluya. Y cuando hay muchos que están lejos, aleluya, la iglesia se pega en la descarriadita. Amén. Dice: nadie me vio, gloria al Señor. Y pagan, son capaces de pagar para que nadie hable. Gloria al Señor. Recuerdo en una ocasión algo curioso y chistoso. En una de las iglesias donde estábamos nosotros, llega un muchacho allí a la iglesia, gloria al Señor, y de pronto se novia con una muchacha que también llegó allí a la iglesia. Y él era muy amigo mío. Y nosotros vivíamos ahí, gloria al Señor, cerca de la iglesia, cerca del templo. Y un día pues llegaron ahí y estábamos ahí. Pero ni yo, ni nadie se había dado cuenta que ellos estaban por allá, hermano, chupeteándose en una pieza. Nadie vio. Pero mi hermano, que estaba bien pequeñito, él sí lo vio. Estaba bien pequeñito, él estaba pequeño. Gloria al Señor. Y bueno, y este muchacho, gloria al Señor, en uno de los cuartos de la iglesia lo encontró y no hallaba cómo comprarlo, gloria al Señor. Y yo sí veía como extraño que él tenía plata, iba y compraba helados porque él le compraba. No vaya a decir nada, no diga nada, gloria al Señor. Y pues él lo escuchó hasta el demás pudo. Pero una cosa, gloria al Señor, que cuando un niño es criado, hermano, en el temor de Dios, sin embargo sabe que lo que se hace culto es. Y el otro creyó que él iba a decir nada, apenas llegó papá y soltó todo. Gloria al Señor. Muchas personas, hermano, creen, gloria al Señor, que Dios pasa por alto eso.
Y aunque dicen yo peco, yo hago esto, a mí no me ha pasado nada, el momento de Dios determinado lo dirá. Por eso hay una sentencia y dice: ¡ay de los que se esconden! De los que practican lo malo escondido. Dice Isaías capítulo, gloria al Señor, 30, versículo 1. Son muchos hay, pero yo quiero hablar de algunos poquitos nomás. Isaías 31 dice: ay de los hijos que se apartan. Esto es para la iglesia. Dice Jehová: para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Salmo 19 dice que un abismo llama a otro abismo. Un pecado hecho llama a otro pecado. Quien comete un pecado no va a cometer uno. Gloria al Señor. El pecado se desencadena y dice: ay de los que se apartan de Dios. Uy, hermano, esto es tremendo, porque nosotros estamos aquí en la tierra todavía. Y yo quiero decir que nadie aquí tiene, gloria al Señor, aunque por fe, y la esperanza de fe es que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Yo no sé cuántos tienen su nombre escrito en el libro de la vida. Y hermano, hay que decirle gloria al Señor, a Dios, que nuestro nombre permanezca allá. Por eso hay que buscar de Dios, porque la única forma de vencer el mundo, de vencer el pecado, de vencer las tinieblas, de vencer la maldad que hay, gloria al Señor, hermano, es buscando a Dios. No hay otra forma. Gloria al Señor. Anoche en la iglesia allí hay una abuela que me quiere mucho. Esa abuela cada vez que me ve, me abraza, me besa. Bueno, gloria al Señor. Y me dijo: la oportunidad yo venga y lo saludo antes de que usted se me vaya y no me lo dejen saludar. Y ella me saluda y de pronto me abraza y me dice: pastor, siga adelante, busca al Señor, mire, no se eche para atrás, gloria al Señor, porque en el mundo hay tanto ofrecimiento. El pecado está a la vuelta de la esquina, a la puerta de nuestra casa, gloria al Señor. Si uno no busca a Dios, hermano, está débil y el pecado lo tumba fácilmente. Y nadie tiene el cielo ganado por ser pastor, por ser reverendo, por ser ministro, por ser líder, por tener, aleluya, un bautismo. No, esta pelea hay que darla todos los días, porque si uno se descuida, hay gente que el enemigo se ha llevado. Amén, gloria a Dios. Hay gente que hasta uno mismo, gloria al Señor, cree, hermano, que quién se va a apartar del Señor. Amén. Amén. Si usted me pregunta, pastor, en la iglesia, ¿quién tiene pinta de apartarse? Alabanza. Gloria al Señor. Quizás hasta yo le digo fulano y fulano, pero a veces esos fulanos son los que más permanecen. Y a veces el que lo ve más consagrado, el que más ora, el que más busca, el que más predica, son los que más rápido se apartan. Yo no sé qué pasa, gloria al Señor, pero se les olvida que hay sentencia de parte de Dios y dicen: esto Dios lo va a pasar por alto. La verdad, gloria al Señor, quien haya conocido palabra de Dios y se aparte, hermano, va a arder en lo más profundo de los infiernos. Escúcheme bien, en los infiernos, gloria al Señor, hay grados. Y dice que el que haya oído palabra de Dios y conocido palabra de Dios, hermano, es mejor que no hubiese nacido. Amén. Y usted dirá: pero ¿por qué? Gloria al Señor. Porque es que ahí es donde está la misericordia de Dios y el perdón de Dios. Cuando llega la palabra de Dios a su vida, es porque te ama y no quiere que se pierda. Y cuando Dios nos habla a través de la palabra, es para que vivamos en arrepentimiento genuino, buscando al Señor, fortaleciendo nuestra vida y nuestro espíritu, aleluya, para poder permanecer delante de Dios. Por eso dice que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Gloria al Señor. ¡Ay! Isaías 31:1. Yo no sé si usted va a salir diciendo en esta noche: ¡ay! ¿Puede decir ay? No, muy poco. ¿Puede decir ay? Isaías 31:1 dice: ¡ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y eminentes porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Aquí ahí está hablando de los que se desvían por las riquezas. Hay de los que desconfían de Dios.
Hay cierto que hay, con H, momentos difíciles en la vida. A veces el diablo ataca la economía de la iglesia. A veces hay dificultad económica. Gloria a Dios. Aquel que pasa por un momento de esos tiene que volver su mirada al Dios y levantar su mano y decir: Señor, yo soy tu hijo. Pero dice: hay de los que bajan a Egipto a pedir ayuda. Gloria a Dios. Que se van tras los carros, tras los jinetes, que se van tras las riquezas. Gloria al Señor, porque hay gente que abandona a Dios por las riquezas. Por eso digo el Señor que es difícil que un rico entre al reino de los cielos. Gracias a Dios aquí no hay ricos. ¿O sí? Pero es difícil que entre al reino de los cielos aquel que tiene su confianza en las riquezas. Algunos dirán: pastor, mi confianza es el bolsillo en el dinero. Porque hay mucha gente que aunque está en la iglesia, gloria al Señor, su confianza es lo que está en el dinero. Por eso algunos, aleluya, son felices mientras sus bolsillos están llenos. Y son amargados, gloria al Señor, cuando sus bolsillos están vaciados. Usted puede buscar la ayuda y no la va a encontrar, gloria al Señor, porque Dios te ha traído para que aprendas a confiar en el Señor. Para que tú abras tus labios, aleluya, y ores a Dios y digas: Señor, desde hoy en adelante yo quiero confiar en ti. Tú eres el que puede abrir las puertas. Dice la palabra: tú eres el dueño del oro y la plata. Yo no pido mucha riqueza, pero pido que Dios sostenga mi vida, que Dios sostenga mi familia. Aleluya, que no se pueda desviar el corazón, hermano, tras las riquezas. Aleluya. Porque hay gente que se puede ir tras las riquezas. Por eso hay gente, gloria al Señor, que aunque sabe que está haciendo lo malo, lo hace. Se vuelven vendedores de droga. Gloria al Señor, se vuelven expendedores de vicio. O apoyan el vicio. O apoyan que los hijos sean ladrones. Y aunque roben, gloria al Señor, dicen: qué buena suerte tiene. Y le abren la puerta, pero la Biblia dice: ¡ay! De los que confían en esas cosas. Porque la ira de Dios, hermano, aleluya, descenderá tarde o temprano. Usted dirá: yo estoy viendo cómo Dios algún día va a juzgar a los impíos. Eso le pasó al salmista Asaf cuando creía que los impíos lo veían bien y andaban, gloria al Señor. Y él dice: me puse a mirarlo y de pronto le entró como envidia. De pronto les entró, gloria al Señor, como celo y se desanimó. Pero dice que entrando al templo se acordó, porque solo la palabra, escuche bien, hace acordar. ¿Cuál es el fin del hombre? Y el Señor habló: aquí hay dos fines, dos caminos: la vida eterna para salvación o la vida eterna para condenación. Gloria al Señor. El que ignora a Dios, el hombre que trata de deslucir a Dios e ignorar su palabra. Por eso es que la gente dice: la Biblia es mala. Gloria al Señor. Pero ¿por qué la Biblia es mala? Porque la Biblia te habla la verdad. Porque la Biblia te señala el pecado. Porque la Biblia nos señala y dice: estás así, estás en pecado delante de Dios. Y nadie quiere que le acuerde eso. Gloria al Señor. Por eso la gente casi no va a la iglesia, hermano. Gloria al Señor. Hay gente que no va a la iglesia. El religioso va una vez al año, por cuando hay ciertas festividades importantes. Y eso que no se les predica que lo que están haciendo está mal. No se les habla. Usted nunca ha visto, gloria al Señor, que en la religión confronten al hombre y le digan: estás en pecado y te vas para el infierno. Todo lo contrario, la religión siempre ha engañado al hombre, tratando de vender indulgencias, gloria al Señor, para comprar la entrada al cielo. Que si usted ofrenda, que si usted da esto, usted tiene la entrada al cielo asegurada. Nadie por ofrendar, por diezmar o por dar tiene la entrada al cielo. Eso no se compra. Gloria al Señor. Uno no compra la salvación, hermano, ni se paga por la palabra. Gloria a Dios. Son mandamientos que están ahí dentro de la palabra, pero el hecho que aquí hay gente, gloria al Señor, que no viene nunca a culto, de vez en cuando, para allá el Señor los toca y mandan una ofrenda al templo. Y le dicen: pastor, ore por mí.
Y uno quizás ahora, Señor, ten misericordia, porque la verdad es una vida, pero cuán difícil es dejar el pecado. Cuán difícil es dejar de vivir, hermano, para agradar al mundo. Gloria al Señor. Y repito, viene ahora una festividad que hay gente que aunque está en la iglesia, en diciembre, ya los primeros días de diciembre empiezan a alejarse de la iglesia, porque empiezan a apartarse. Quieren la fiestecita del fin de año. Gloria al Señor. Pero la Biblia dice: ay de los que se esconden a hacer lo malo. Grábese eso, ay. Es una sentencia de Dios que tarde o temprano vendrá. Gloria al Señor, para la vida del hombre. Isaías capítulo 33, versículo 1. Hay un ay para los que son faltos de integridad. Ay de ti que saqueas y nunca fuiste saqueado, que haces deslealtad, bien que nadie contra ti la hizo. Cuando acabes de saquear, serás tú saqueado, y cuando acabes de hacer deslealtad, se hará contra ti. ¿Sabe que Dios no la va con la gente desleal? Y hay muchas formas de violar la lealtad. Por ejemplo, el matrimonio es una lealtad. El amigo puede ser una lealtad, porque hay gente que se considera amigo pero habla mal del amigo. La deslealtad es falta de integridad. Por ejemplo, el que tiene un negocio, por ejemplo, vende carne y arregla el peso, eso se llama falta de integridad, se llama deslealtad. Y la Biblia dice: ay. Se quedaron callados. Usted sepa que no muchos tienen negocio. Amén. Pero hay gente, mire hermano, estamos viviendo lo que pasa en nuestro país, lo que pasa en Colombia. Si es que uno no siente asco y repugnancia, porque es que no hay otra palabra, hermano. Gloria al Señor. Y lo he dicho, yo amo mi país, yo amo a Colombia. Cuando Dios me ha permitido estar en el exterior, hermano, mire, no hay una sensación más tremenda que uno sienta pisar la tierra de su país. Uno siente como que la tierra de su país, gloria al Señor, lo llama. Recuerdo en un viaje que hice largo, gloria al Señor, hermano, cuando yo entré allá por el Ecuador, ese puente, gloria al Señor, y entré a Colombia, donde pasaron escalofríos, lloré, gloria al Señor, y hasta me arrodillé ahí, gloria al Señor, porque yo dije: mire, no hay algo como sentir la patria donde uno nació. Usted yo me quiero ir para Estados Unidos, quiero ir para Europa, me quiero ir para otro país, gloria al Señor, porque este país es una miseria. Sin embargo, le da a uno dolor ver con repugnancia, gloria a Dios, la lealtad, la corrupción, hermano. ¿Cómo se le ocurre a alguien vender unos tamales, hermano, y meterlos por 30 millones de pesos? La Biblia dice: ay de esa clase de gente. Ay, gloria al Señor, porque aunque lo están haciendo, y usted dirá: ¿cuándo la justicia hará algo? La justicia de la tierra nunca hará nada, porque la Biblia dice: son trapos de inmundicia. Pero la justicia de Dios, tarde o temprano, alabado sea el nombre del Señor, hermano. No me da, gloria al Señor. ¿Cómo es posible, gloria al Señor, que la gente siga haciendo eso? Y que la gente venda su vida, gloria a Dios, venda sus valores. Gloria al Señor. Hay padres que son capaces de vender a sus hijos, hermano, prostituirlos. Esas son las noticias todos los días, aleluya, por amor al dinero. Y no quiere que la Biblia, Dios declare una ahí. Y no quieren, gloria al Señor, que Dios diga que habrá infierno. Porque hay gente de esta naturaleza que cree que cuando se van a morir haya un letrerito que diga: descansó en la paz del Señor. ¿Saben cuál paz? Aleluya. Pero del infierno, alabado sea el nombre de Dios, porque arderán. Eso Dios no lo va a tolerar. Dios no lo va a permitir, gloria al Señor, porque sabemos que Dios es un Dios, hermano, aleluya, de amor, de misericordia, de juicio también, de poder. Y su palabra, y Dios no ha cambiado. Él es el mismo de ayer, de todos los siglos, aleluya. Dios es verdad y su palabra se cumple, porque se cumple. Así nosotros queramos no verlo, gloria al Señor, y queramos manipular eso. Pero es triste la situación, hermano, en la que vive la humanidad. Y lo hemos dicho, cada día el hombre sin Dios se va a degradar más.
Cada día el hombre sin Dios se va a degradar hasta tal punto que estamos oyendo unas cosas, hermano. Gloria al Señor. Mi esposa leía por ahí una noticia de una mujer que tenía relaciones, hermano, con un perro y obligaba a sus hijos, gloria al Señor, a lo mismo. Usted dirá, eso es terrible, sí, la perversidad del hombre, aleluya. Por eso dice que Dios los entrega, hermano, al desorden, y los entrega porque ya están sentenciados, aleluya, de parte de Dios. Y cuando el hombre, aleluya, vive de esta naturaleza y todavía no quiere que le diga ay, gloria a Dios. Gloria al Señor. No tengo aquí, pero hay un texto que dice: ay de los moradores de las costas. Amén. A nosotros nos gusta ir al mar mucho. Los que conocen la costa y han vivido en la costa, hermano, el ambiente es mucho más pesado. Gloria al Señor, porque no es discriminación ni nada de esas cosas, porque alguien puede oír y decir, está haciendo discriminación. No, es que en el populismo de la gente, gloria al Señor, y la liberalidad, el hombre practica el pecado. Por ejemplo, ¿es pecado ir a un carnaval? Sí. ¿Es pecado ir a una fiesta de ferias y fiestas de una ciudad? Sí. Muchos cristianos dicen, no dejemos tanto el legalismo y tanto, gloria al Señor, pero miren, no saben que todas esas fiestas son entregadas al diablo. El sexo desordenado, gloria al Señor, y la Biblia dice ay. Alabado sea el nombre del Señor. Amós capítulo 6 versículo 1. Escuchen bien esto, porque hay un ay para los cristianos que están muy cómodos, que no se incomodan, porque uno viviendo, hermano, dentro del pecado, aleluya, puede caer en que no se incomoden. Dice la Biblia, ay de los reposados. ¿En dónde? En Sión. Y de los confiados en el monte de Samaria. Y principales, los notables y principales entre las naciones, y a los cuales acude la casa. Mire, dice, ay de los que están confiados, ¿dónde? En el monte de Samaria. ¿Qué pasaba en el monte de Samaria? Supuestamente se buscaba a Dios. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana? Aquí en este pozo nosotros adoramos a Jesús, a Dios. En este pozo lo adoramos, y Jesucristo le dijo, la verdad no es así. Amén. Hay de los que están reposados. Gloria al Señor. ¿Y en qué se reposan? Yo confío en la iglesia. Pastor, ore. Amén. Repito, nadie se gana la salvación por entrar a un templo. En 30 años, hermano, que yo conozco el Evangelio, gloria al Señor, en 30 años que conozco el Evangelio, desde niño que lo he visto a gente entrar y salir. Son muy raros los que uno conoce que hasta el día de hoy permanecen de pie. Uno ve las iglesias llenas. Aleluya. Aquí en Colombia las iglesias se ven llenas. Hay iglesias, hermanos, donde tienen 30,000 miembros. Hay iglesias donde hay 3,000, donde hay 2,000, donde hay 1,000. Hay iglesias donde hay 500, hay menos. Gloria al Señor. Hay iglesias donde ya aquí la iglesia evangélica ya no es una iglesia de minorías. Hoy la iglesia cristiana se convirtió como en un tiempo lo de la iglesia católica, al gusto y a bandeja. Usted va al restaurante que más le guste. Amén. Y muchos van al restaurante que más les gusta, a la iglesia que más les gusta, el pastor que más se les acomoda, el pastor que más les gusta. Aleluya. Mucha gente lo hace. Hay gente, gloria a Dios, hay momentos en que uno se encuentra en determinado lugar, hermano, gloria al Señor. Hablemos de una iglesia como la de allí, gente nueva, gloria al Señor, y están un tiempo, 2, 3, 4 meses, y vuelven y se apartan del Señor. Gente que dura un tiempo y se aparta del Señor. ¿Por qué? Porque no han creído en la verdad, no han creído en la necesidad de vivir, aleluya, una vida santa para el Señor, una vida de arrepentimiento, una vida de integridad delante del Señor. Hay mucha gente reposada. Yo voy a la iglesia porque qué tal que Cristo venga. Si el Señor viniera en estos momentos, y la Biblia dice que vendrá en un abrir y cerrar,
¿Puede abrir y cerrar sus ojos? Porque yo le dije haga así, pero uno constantemente está. Amén. Y algunos está uno parpadeando. En un abrir y cerrar de ojos, algunos dirán: yo me agarro de mi mamá. Yo me le prendo allá la falda y allá me voy. Gloria al Señor. Yo me agarro, me le tiro allá al más espiritual. Aleluya. ¿Sabe cuánta gente, hermano, habrá en el tiempo de la gran tribulación queriendo, aleluya, los templos abarrotados, que se predique la palabra y que ahora sí querrán creer? Hay mucha gente que cree por un tiempo. Gloria al Señor. Pero hay muchos reposados, muchos confiados, que porque entran en una iglesia ya están salvos. Aquí repito estas palabras: nadie se salva porque tenga un título, ni siquiera yo de pastor. Porque el era pastor, usted que tiene más comunión con Dios. Que hay gente de pastor, usted que habla más con Dios, ¿por qué no le pregunta? Gloria al Señor. Y estoy seguro que, mire, habrá muchos predicadores que ni comunión con Dios tienen. ¿Será eso es así? Es una verdad. Pablo lo dijo: muchos predican el evangelio solamente por conveniencia. Pero también hay quienes predican la palabra del Señor porque uno quiere, hermano, aleluya, la santidad. Si esto no fuera así, no permaneceríamos en esto. Pero esto no es unos años. Esto es hasta que Cristo venga o el Señor nos llame a su presencia. Pero si el Señor viniera en este momento, ¿usted sí iría? O Dios diría: ¡ay! Gloria a Dios. ¿Te acuerdas cuando estaba escondido detrás del muro? Yo estaba con alguien y de pronto llamó su padre. Y ella le decía: papá, delante mío, gloria al Señor, le dijo: están en problemas con mamá. ¿Qué es lo que pasa? Y entonces por allá le decía algo y de pronto ella le dijo: es que mi mamá no entiende usted qué hace en Cúcuta. ¿Usted qué hace en Cúcuta? Mire, yo deduje todo ahí, hermano. No necesité que me diera mucho. Sin embargo, ella dijo: le hablo después porque es que el pastor está aquí delante mío y me da pena hablarle. Gloria al Señor. Después me dijo: no, es que mi padre era un buen cristiano hasta el día en que cayó en pecado. Y le ha venido la desgracia y la ruina. Gloria al Señor. Y está en la ruina, está en la miseria. Porque cuando Dios trae a alguien, escuche bien, cuando Dios trae a alguien y lo pone en su camino y lo bendice y se aparta, también la ruina y la miseria lo alcanza en esta vida. No en la otra, en esta vida también. Gloria al Señor. Y el castigo más adelante también será terrible, porque es difícil que alguien que haya conocido y haya gustado del amor de Dios vuelva a este camino. Yo sé que aquí hay hermanos que conocen muchos descarriados. Hay mucha gente descarriada. Tristemente, gloria al Señor, alejada de Dios y da dolor. Y uno dice: Señor, aleluya, por amor y misericordia muchos se pierden. Gloria al Señor. Por eso hay que seguir peleando y que no haya un ay para nuestras vidas. Alabado sea el nombre del Señor. Job, capítulo 10, versículo 15. Hay un ay para los malos, para los malvados. Job 10:15 dice: si fuere malo, como dice Job, ay de mí. Que hay gente mala. Amén. Hay gente mala, de corazón mala. Por eso hacer mal, gloria al Señor, es terrible. Usted y yo somos libres. Nadie nos obliga, tomamos nuestras propias decisiones. Pero hay gente mala de corazón. Hay gente muy malvada. Gloria al Señor. Isaías 3:11 dice: ay del impío, mal le irá, porque según las obras de su mano le será pagado. ¿Y usted sabe quién es el impío? ¿Usted sabe quién es el impío? Uno que era ¿qué? Piadoso. El impío no es gloria al Señor. Cuando uno escucha la palabra impío, gloria al Señor, fue uno que conocía. Y es una palabra dura, pero dice: ay del malo, ay del impío.
Isaías 5:23 dice: los que justifican al impío mediante cohecho. ¿Sabe qué es cohecho? Cohecho es soborno. Usted sabe que el soborno es un pecado delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, y vuelvo y digo, y en este país que el soborno sí que lo hay. Yo digo, Señor, qué triste es que la naturaleza colombiana, nuestra cultura, gloria al Señor, esté dominado por esas esferas. Gloria al Señor, porque la gente se vende. Usted vea, usted está haciendo fila y a usted le toca el último puesto. De pronto hay alguien que está más adelante y le dice: le vendo mi puesto, y usted quiere salir de acá. ¿Usted qué hace? A ver, ¿lo compra? Gloria al Señor. Y dicen los que le quitan el derecho al justo. Gloria al Señor. Y hay gente que paga para lograr un beneficio. Eso se llama soborno. Sobornar a las autoridades. Gloria al Señor. La Biblia dice: ay. Gloria al Señor. Ay de los que pagan. Toda esa gente corrupta, hermano, que paga sobornos. Aleluya. Si no los vemos aquí juzgados, y hermano, cuando estén delante de Dios, santo Dios, aleluya, yo ni logro pensar ni imaginar eso, hermano. Da miedo. Da miedo. Por eso la Biblia dice: ay, no lo hagas. Ay, no lo hagamos. Es mejor, gloria al Señor, que vivamos las consecuencias de nuestras acciones que pagar y sobornar. Gloria al Señor. Es mejor, hermano, aprender, aleluya, a guardar la integridad y la ley. Por eso hay muchos predicadores que se dejan sobornar. ¿Verdad que sí? Gloria al Señor, porque le dice: pastor, no hable del pecado, hable de que Dios es amor. Yo vine al culto, yo vine al culto a decir amor. Esa es la amor de Dios, que Dios está diciendo: mira, cuídate, yo no quiero que tú te pierdas. Esa es la misericordia de Dios. Aleluya. Dios no vino a consentirme y decir: ay, tú eres mi niño lindo, tú eres mi niña linda. Gloria al Señor. Mira, patalea, haz lo que quieras, que yo te consiento mucho. Porque hay padres, hermano, que a los hijos los trata así. Entonces patalean, hermano, gloria al Señor. Y es una de las cosas que quiere el enemigo. Veía por ahí un videíto de un niño que no quería ir a estudiar, hermano, y agarró y le hizo una llave a la mamá en el piso y la tenía cierta en el cuello. Y la señora pone quieta y así, parecía muerta. Y dice: señora, ¿está muerta o qué era? Porque el niño tan pequeño, gloria al Señor, ya no hay esa autoridad y no pueden declarar. ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¿Sabes desde cuándo uno enseña a sobornar? ¿Usted quiere saber por qué eso está en las raíces tanto nuestras, hermano? Desde niño. Cuando un niño se porta mal, dice: papito, yo le regalo el bombobulto. ¿Sabe qué está haciendo? Lo está enseñando que para tener una acción se le debe pagar. Lo está enseñando a ser sobornable. Que hace pataleta: venga, yo le pongo los muñequitos diabólicos que usted quiere. Porque ellos no quieren muñequitos buenos ni nada de esas cosas. Esos muñecos, hermano, que uno veía que decían que eran malos, pero la verdad no se veían tanto. La pantera rosa o cosas así por el estilo, muñequitos, ¿verdad? ¿Alguno se acuerda? Ahora no, ahora son Saiyajin, Dragon Ball Z, Goku, gloria al Señor, y Diablo y Bestia, y no ve, ¡ay! Los chinos allá, gloria al Señor, terrible, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Y yo compartí por ahí en el WhatsApp, creo que mandé un video, hermano: quítele a un muchacho una cosa, será que se vuelve el mismo diablo. Amén, gloria a Dios. Y entonces lo enseñan, lo sobornan desde pequeño para que se callen. Alabanza. Lo compran. Desde ahí ellos empiezan en su maldad a entender que yo hago algo bueno para que me paguen. Y no porque me someto a la obediencia. Ahí empieza el mal. Ahí empieza el mal. Gloria al Señor. Hay un ay, Proverbios 23-29, con el texto que empezamos. Dice: ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado? ¿Sabe cuándo le amoratan los ojos?
¿A usted alguna vez le han amoratado los ojos? Los pastores que si a mí me buscan la pelea, yo estoy ahí. Se me llamó alguien, que es que me van a dar aquí, pastor, ¿y yo qué hago? No, pues salga ahí corriendo. Dijo, no, pero es que no me voy a dejar. Y de pronto, gloria al Señor, le dieron tremenda tunda, hermano. Gloria al Señor, porque hay gente, gloria al Señor, que le gusta meterse en esos problemas. Y la Biblia dice, lo amoratados los ojos. Ahora viene, ¿para quién es el aire? Para los que se detienen, ¿qué? ¿Mucho en qué? En el vino. Para los que van buscando la ¿qué? La mistura. La mistura está hablando del hervor que produce el trago. Amén, porque hay gente que tiene un olfato impresionante, huele el trago, hermano. Eso hacen así de una vez. Gloria a Dios. La mistura. Cuando rojea el vino, dice la palabra. Gloria al Señor. Pastor, una no es mala. Una es la entrada del diablo para su vida. Los testigos de Jehová dicen que una no es mala. Gloria al Señor. Y con una van entrando poco a poco. Porque hay gente, gloria al Señor, que dice que ama, son amadores. Y la Biblia dice, ay, gloria al Señor, dice el versículo 31. Escucha bien. No mires el vino cuando... Oiga, hermano, dice cuando rojea, no mires el vino. ¿Sí? Porque los que han estado en ese proceso de la carne, gloria al Señor, saben que el vino es la debilidad de su corazón. Hay gente que guarda el trago, hermano, para este diciembre. Dicen, tengo unas 4 cajadas de aguardientico allá. Gloria al Señor, y las tienen guardaditas. Gloria al Señor. Pero que no me vea Dios. Amén. Si tienen guardadito, apenas ven y el vino hace. Gloria al Señor. Y uno pasa, hermano, gloria al Señor, por una taberna y uno ve a la gente y uno dice, mira, Señor, gracias porque tú tuviste misericordia en nosotros. Porque no hay algo peor que ver a un borracho. ¿Sí o no? Un borracho donde esté a una fiesta, lo que sea, se la tira. Y aquí con el respeto de nuestra hermana, gloria al Señor, yo anoche tenía un poquito de miedo. Y por eso cuando subí al altar dije, mire Señor, ato, reprendo, ato todo, abra las tinieblas, ato y las piso. Y no porque tenga miedo, gloria al Señor, pero es que uno sabe que, gloria al Señor, el que trata de llegar y desordenar, porque el borracho no está en sus propios cabales, lo dice ebrio. Amén. Bueno, gracias a Dios, Dios nos oyó y todo pasó muy bien. Aleluya. Pero dice, ay de los que miran el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Un vino emborracha, ¿ustedes qué dicen? Gloria a Dios. Levanten la mano los que se han emborrachado con un vinito. Qué pena, ¿no? Qué sinceridad, alabado sea el nombre del Señor. Sí, hay otros que ya ni nada, eso para todo un acto, ¿no? Eso no duele ya, eso toca, entonces hacen la mistura. Gloria al Señor, porque hay gente que va a los bares y piden denme uno de Boca con Coca-Cola y con la revuelven, gloria al Señor, y se toman una bebida, hermano, que los enciende. Y la Biblia dice, Dios dice, mire, las rencillas, ¿para quién son las rencillas? Para los que beben vino. ¿Para quién serán los problemas? Gloria al Señor. ¿Para quiénes serán los amoratados los ojos? Para los que viven mirando cuando el vino rojea y los llama tanto. Y yo sé que aquí hay algunos que están aprendiendo y dicen, ay, pastor, por eso es que no me convierto a Cristo. Gloria al Señor. Pero una cosa de esa es un deleite pasajero y temporal. Porque póngase usted enfermo de gravedad, que le dé un cáncer en el estómago, gloria al Señor, una pancreatitis o un hígado, gloria al Señor, destrozado, una cirrosis, a ver si no le toca dejar de tomar eso. Hay mucha gente que está allá en una clínica con una enfermedad de esas en el hígado, con cirrosis,
Gloria al Señor, adictos al trago, aleluya, han tenido que dejarlo. Pero es la única manera. Gloria al Señor, pero Dios dice, no es que tenga que venir una pancreatitis, una cirrosis, hermano, gloria al Señor, para que destruya sus órganos, aleluya. Si se puede de esta forma aborrecer, aleluya, y desechar por seguir a Cristo, prefiero, hermano, sacrificar eso que irme al infierno por toda la eternidad. Porque dice, ¡ay! 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 Y no solamente ahí, gloria al Señor, rápidamente, aleluya. Sigamos leyendo rápidamente el texto. Se entra suavemente. ¿Cómo entra el trago? Mas al fin como serpiente que morderá, y como aspí tarde o temprano dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas. ¿Verdad que el borracho ve todo extraño, no? Gloria al Señor. Recuerdo un vecino que era enemigo, hermano. Gloria, me lo encontré en la tienda. Y los borrachos, hermano, después cuando están borrachos lo aman a uno demasiado. Y me abracé, vecino, yo amo a usted, yo amo a su papá. Lo quiero mucho, vecino, los amo a usted demasiado, lo respeto. Pero está sobrio, gloria al Señor, no mira lo feo. Pero dice, ve cosas extrañas. Amén. Sucede, y tu corazón hablará que perversidades. Dice, serás como el que yace en medio del mar, o como está a la punta del mastelero, y dirás, me hirieron más, no me dolió, me azotaron más, no lo sentí ahí. Gloria al Señor. Cuando despertaré, aún lo volveré a buscar, porque hay unos borrachos, hermanos, que les han dado una tunda. Al otro día me dieron y no me di cuenta qué hora. Gloria a Dios, tiene los ojos así. Usted los ve, y al otro fin de semana vuelve y le dan. Pero Dios dice, ay de esos. Ay de esos. Isaías 5:11 dice, ay de los que se levantan de mañana, los que pasan el 24 hasta las 5 y a las 7 van y continúan, para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Mire, si eso no fuera, si yo dijera, no estaría escrito aquí, yo no tendría por qué predicar. Y no sé por qué, hermano, gloria al Señor, pero es que no hay algo más que tema un pastor en la llegada de diciembre. Los demonios rondan, gloria al Señor, porque en diciembre muchos se descarrían y en enero están, ay Señor, perdóname, no lo vuelvo a hacer, lo prometo. Gloria al Señor. Ay, 5:22. Ay de los que son valientes, ¿para qué? Uy, hermano, hay unos que, santo Dios. Yo sé, es feo recordarle a usted esto, es feo recordarle, pero hay gente que ve el mensaje, gloria al Señor, y hay gente que de otras partes está oyendo la palabra del Señor. Amén. Y por eso predicamos, gloria al Señor, para invadir estas redes sociales, hermanos, YouTube, Facebook. Gloria al Señor, que si el enemigo le sube pornografía, nosotros le subimos mensajes. Gloria al Señor, pero hay gente que se pega la 1, la 2, la 3, la 4, las 5 botellas de aguardiente, las 50 botellas de cerveza, gloria al Señor, y eso es como si nada, son valientes. Y la verdad son valientes, porque beber algo, hermano, que quema, gloria al Señor, y pone la boca al estómago, ay Dios mío. Amén, gloria a Dios. Amén. Yo le dije, hermano, cuando yo probé la primera vez la cerveza, cuando eso venía en esa costellita, gloria al Señor, porque el diablo lo llama a uno, y cuando uno anda con amiguitos borrachines, y yo tenía uno, gloria al Señor, y me dijo, vámonos. Le vamos, yo quiero ver qué es eso, gloria al Señor, y me tocó esa vaina, hermano, escupí, vomité. Y dije, no sé, esto es lo que se beben y se pegan en las cajas, gloria al Señor, y gracias a Dios hasta el día de hoy. Fue la única vez, porque tuve un patrón, hermano, más borracho cristiano. Yo he contado aquí esa experiencia porque es que son cosas que lo marcan a uno. Siendo yo un joven de 16 años, me voy a trabajar, gloria al Señor, y el hombre me lleva a trabajar porque era hijo del pastor y de su padrino, supuestamente.
Gloria al Señor, y me lleva a trabajar, y llegamos a trabajar, y el primer día eso oró, hermano, y bendijo, Señor, aleluya. Yo dije, muy santo, la presencia del Espíritu Santo está aquí. Soy yo, dije, este hombre así de consagrado es. A las 2 horas se endiabla. Gloria al Señor, porque empieza a insultar y a gritar y de todo. Yo dije, ay Dios mío, me metió el diablo. Aleluya. Fuera el Espíritu Santo y entra el diablo. Y en adelante lo conocí. Gloria a Dios. Y sabiendo quién era yo, gloria al Señor, empezó a incitarme. Empezó a llevarme a los bolos, al minitejo. Gloria al Señor. Afortunadamente nada de eso me gustó. Gloria al Señor. Por ahí cuando se va a los paseos, gloria al Señor, pero coger un minitejo lleno de barro, hermano, y están tirando, gloria al Señor, y con la mala puntería dije, no, esto no. Alabado sea el nombre del Señor. Y no siento uno que se tenga que morir por eso. Y usted tampoco, ahora que está en Cristo, tiene que morirse por eso. Pastores, que se me hace agua la boca, pues reprenda al diablo. Y repréndase a sí mismo, aleluya, y diga, ay, la Biblia dice, ay, de los bebedores de vino, aleluya, me lleva al infierno. Y quizás en una de esas se puede quedar. Gloria al Señor, porque la muerte, aleluya, está esperando a cualquiera, en cualquier instante, en cualquier momento. Y lo más tremendo es que habiendo conocido a Dios, dice la palabra, no le glorificaron, ni le dieron la gloria, aleluya. Habacuc capítulo 2. Escuche esto, aleluya. Embriáguese de la presencia de Dios, porque la Biblia así dice, aleluya, que llénese de la presencia de Dios, que se llene de la gloria de Dios. Que usted venga a la iglesia y diga, salgo lleno, estoy embriagado, pero la presencia de Dios, aleluya. Casi no puedo caminar porque estuve arrodillado en la presencia de Dios. Que usted diga, vine a la casa de Dios, embriáguese del Espíritu Santo, aleluya, para que tenga fuerzas para pelear, para enfrentar al diablo, para enfrentar al mundo, para dar testimonio de la palabra de Dios, aleluya. Embriáguese, hermano, aleluya. Que usted diga, mira, necesito llenarme de la presencia de Dios, aleluya. Porque usted ve aquí en la iglesia, ve a un loco en la calle borracho dando tropiezos, gloria al Señor, y la gente pasa, aleluya, y no está borracho, vomitado, y lo ven ahí, ay, amanecido. Pero ven a un loco aquí. ¿Cuántos locos hay? Aleluya. Ven a un loco aquí en la iglesia haciendo así, gloria al Señor. ¿Y qué pasó? Esa gente, gloria al Señor, aleluya, que le pusieron, están como diablados. Yo me estaba viendo la confraternidad con mi esposa aquel día, la estábamos viendo ahí, eso estaba la gloria de Dios tremenda, gloria al Señor, y los que estaban allá tocados así, gloria al Señor, porque mucha gente dirá, ¿qué es lo que pasa? Porque no entiende las cosas espirituales. Y entonces que yo dijo, alguien por ahí dijo, uy, qué feo eso, están poseídos. Gloria al Señor. Y yo dije, responda. Gloria al Señor. Y más estaban llenos del Espíritu Santo. Aleluya. Ven el borracho, hermano, dando toques ahí, gloria al Señor, si no estorba, andando con los ojos vueltos, nada, gloria al Señor. Y para la gente eso es normal. Pero llega al templo y ve a alguien, gloria al Señor, cantando gozo, yo quería. Y de pronto se mueve y danza, aleluya, y alaba a Dios y quiere glorificar el nombre del Señor. Está loco, pero es mejor estar lleno de esa embriaguez del Espíritu Santo, que me ponga a hablar en lengua, aleluya, que me llene de la presencia de Dios, aleluya, que diga cosas raras, pero alabando el nombre de Dios, aleluya, dándole pisotón al diablo, hermano, aleluya. Porque cuando hay poder del Espíritu Santo, entonces Dios no va a decir ay, sino todo lo contrario, aleluya, va a enviar a su Santo Espíritu, a su presencia, administrador, aleluya, para que usted salga reconfortado. Cuando uno sabe que el pecado es malo y la Biblia dice ay, ¿usted está dispuesto a correr el precio? ¿Usted está dispuesto a jugarse esa lotería? Gloria al Señor. Yo peco, gloria al Señor, y no me pasa nada. Hay una sentencia de juicio de parte de Dios. Ay, gloria al Señor. Y dice Habacuc 2:15: ay del que da de beber
a su prójimo. Venga, porque ahí sí todos tienen amigos. Venga, tómese una, usted es mi amigo. En ese momento todos son amigos. Gloria al Señor. Y lo digo, hermano, aleluya, porque todos los que están aquí presentes, alabado sea el nombre del Señor. Si yo como su pastor no predico esta palabra para su vida, no es un mal, aleluya. Yo creo más bien que Dios está diciendo: ten cuidado. Ten cuidado, aleluya. Guarda tu pie, aleluya, porque quizás, aleluya, hay otros que están destrozados, hermano. Y cuando Dios diga poner su mano, usted lo verá. Usted lo verá. Es duro decir esto, gloria al Señor, pero hay del que da de beber a su prójimo. Hay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar. Hermano, es que nadie va, gloria al Señor, a una fiesta y se pega una borrachera y al otro día no se acuerda absolutamente de nada. Hay mujeres que han estado hasta con 10 hombres esa noche y al otro día no se acordaron de nada. Y después quedan embarazadas y le echan la culpa al marido. Gloria al Señor. Pero eso pasa. Gloria al Señor. Que ha habido casos, hermano, que dentro de la misma familia ha habido fornicación y adulterio. Dentro de la misma familia se han cambiado las esposas y los esposos. No es cosa que uno dice: Dios bendito, ¿en qué tierra nosotros estamos, Señor? Era mi hermano, aleluya, en sangre, pero después de que están, aleluya, enrojecidos, usted no sabe qué pasa. Y la Biblia dice: para mirar qué, su desnudez. Gloria al Señor. Por eso Dios te ha traído. Por eso Dios te puso acá en este lugar, para librarte y guardarte. Gloria al Señor. Quizás el pasado da vergüenza recordar lo que era. Gloria al Señor. Que yo me imagino que si usted tiene una fotico por ahí en la casa donde usted estaba tomando cuando estaba picho, y usted la pone allá y dice: uy, alabado sea el nombre del Señor. Porque algunos tienen esa foto de la cédula vieja, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Se acuerda de esa foto de la cédula vieja que es bien fea, hermano? Los antiguitos aquí, gloria al Señor, que tienen esa cédula vieja, hermano, gloria al Señor, que peinaban así como cuando estaba la época del afro, la botacampana. Amén. Gloria al Señor. Y miran la foto, le da vergüenza mostrarla. Y después la mira y dice: uy, ¿cómo era yo? Porque el hombre sin Dios sí que es feo. Usted ve al que está al lado, gloria al Señor, y usted lo ve, carita llena. Gloria al Señor, se le ve que es de buena familia. Porque es que el cristiano, gloria al Señor, cuando está lleno de la presencia de Dios, hermano, aleluya. En cambio, usted bien llevado, hasta la muerte sale corriendo. Gloria al Señor. Por eso algunos dicen: que el borracho Dios lo cuida. Si no, es que asusta es. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Yo he visto, hermano, el problema de mucha gente que se va al infierno son por cosas pequeñas. Hay gente que no se va al infierno por ser una persona mala. Un pequeño bicho así, que mide como no sé cuánto medirá un cigarrillo, los manda al infierno. Gloria al Señor. Que hay gente que no hace cosas malas, pero todo vicio es malo delante de Dios. Todo vicio es malo delante del Señor. Cuando usted le pregunten cuál es su vicio, diga: mi vicio es ir a la iglesia. Mi vicio es ir al culto. Gloria al Señor, ese es mi vicio, que yo voy constantemente. Vicio es algo que se hace repetidamente, gloria al Señor, y que es ahí, gloria a Dios, aunque es una palabra para lo malo, aleluya, pero debiera de ser en nosotros, hermano, una regularidad para buscar la presencia del Señor. Ay, dice la Biblia, y hay muchos, hermanos, mire, hay para los hipócritas, hay para los que no testifican del Señor, hay, hermano, para los que pasarán, escuchen bien esto, por la gran tribulación.
Si hay alguno aquí que todavía no crea en la gran tribulación, la tierra nos está diciendo que habrá una gran tribulación. Alabado sea el nombre del Señor. Porque nomás aquí se quieren dañar el páramo Santurbán. Imagínense nosotros aquí, hermano, con la dificultad del agua. Porque el mismo hombre trae destrucción a la naturaleza. Donde hay una avalancha, hermano, trae muerte. Donde hay destrucción de la naturaleza, dicen los científicos, gloria al Señor, y está escrito, gloria al Señor, que el 2018 se multiplicarán los terremotos que han habido en este año. Y si en este año cosas tan terribles, un terremoto ha pasado, hermano, imagínense lo que viene. Imagínense, la Biblia dice, ¡ay! Termino con este texto, Apocalipsis 12:12 dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¿Dónde? En los cielos. El que esté en los cielos será ¿qué? Librado de ¿qué? ¡Ay! Dice la palabra, repita conmigo. ¡Ay! De los moradores de la tierra y del mar. Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Saben que el diablo no ha descendido a la tierra con ira? Si eso es que suceden tantas cosas tan terribles, hermano, por cuando los demonios entran en una persona hacen hasta lo más terrible. Cuando el diablo descienda, gloria al Señor, y sabe que le queda poco tiempo, lo que hará es perversamente más malo y terrible. Si hoy hay violaciones, y en los casos que yo le decía, hermano, gloria al Señor, lo habrá mayormente. Esta iglesia es una luz en este barrio. Esté de pie, por favor. Padre, en esta hora estamos delante de ti. Alabado sea el nombre de Dios. Oh Espíritu de Dios. Usted puede levantar su mano conmigo y decirle al Señor, aleluya. Y decirle al Señor, mira Señor, por favor, conoce mi debilidad. Aquí hay debilidad en todos. Hay flaquezas. Hermano, por un gusto de la carne, tú estás dispuesto a irte al infierno para siempre. Amigo que estás, por no renunciar al pecado, ¿estás dispuesto a asumir el ay? Hay cosas que son difíciles, pero por una botella o por una mujer que no es tu esposa o por un hombre que no es tu esposo, tú te vas al infierno. Hermano, por no sacudirse delante de Dios, por no sacudirse delante de Él, ¿tú estás dispuesto a pagar las consecuencias? Quizás por no levantar sus manos y decirle, Señor, ten misericordia de mí. Vamos, levanta sus manos, por favor. Levanta sus manos y dile, Señor, ten misericordia de mí.
Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Te adoramos, Señor. Delante de ti estamos. Dile, Señor, ayúdame, por favor. Sé que siente debilidad en estas fiestas paganas que están por entrar, hermanos. Que el afán de esta tierra no te desvíe de la misericordia de Dios. Dios te ama. Dios te ama. Aleluya. Espíritu Santo. Cuán grande eres, Señor. Te adoramos, Señor. Eres, Señor, mi anhelo, hermano. Hasta aquí usted ha avanzado. No bote los años que Dios ha venido invirtiendo en ti. No bote los años que Dios ha venido trabajando en tu vida. Huye, dice la palabra. Huyamos. Corramos. Escapa. Porque lo que vendrá para esta tierra no es más que juicio. Y juicio. Y juicio. Como en los días de Sodoma y Gomorra. Caerá. Dice la palabra, caerá fuego de los cielos. Como en los días de Noé. Aleluya. Por eso hay que pelear. Por eso hay que levantarse. Si está frío, aleluya, levanta sus manos, aleluya, y diga, Señor, rompe. Rompe la dureza del corazón. Te adoramos, Espíritu. Oh, te adoramos, Señor. No hay un Dios tan grande, aleluya. Vamos a decirle al Señor. Donde nadie me puede ser.